¿Qué tal, gente? Hoy les traigo una historia titulada El Doria, donde el acero choca con la garra. Espero que la disfruten. El sol se alzaba sobre el reino de Eldoria, bañando las torres de piedra y los tejados de paja en un dorado resplandor. Pero no era solo el amanecer lo que anunciaba el nuevo día, también lo era el retumbar distante de las pisadas, el rugido grave de un Tyrannosaurus Rex que patrullaba las tierras baldías y el suave graznido de un pterodáctilo que sobrevolaba los mercados. En Eldoria, y en todo el mundo conocido, los dinosaurios no eran fósiles de un pasado remoto, sino una parte vibrante y a menudo aterradora de la vida cotidiana. El castillo de Eldoria, una fortaleza imponente tallada en la roca, albergaba al rey Terón, un monarca cuya crueldad era tan legendaria como la ferocidad de los velociraptores que mantenía encadenados en sus mazmorras. Terón había ascendido al trono por la fuerza, desterrando a su hermano, el justo príncipe Lara, y esclavizando a los dinosaurios más grandes y poderosos para su propio beneficio. Sus temibles regimientos saurios, compañías de soldados que montaban en ceratopsianos blindados o que dirigían a manadas de Deinonychus, eran la razón por la cual los reinos vecinos se doblegaban ante su voluntad. Para el pueblo de Eldoria, la vida bajo el yugo de Terón era una carga constante. Los impuestos eran aplastantes, las cosechas a menudo confiscadas para alimentar a sus ejércitos y sus bestias, y cualquier acto de desobediencia era castigado con la crueldad más extrema. Los dinosaurios, para la mayoría, no eran vistos como compañeros o amigos, sino como meras bestias de carga, herramientas de guerra o depredadores a los que temer. En las afueras de la capital, en una humilde aldea de pastores, vivía Lyra, una joven de espíritu indomable y una conexión innata con la naturaleza. No era una domadora de bestias en el sentido tradicional, pero susurros contaban historias de cómo las criaturas, incluso las más salvajes, parecían calmarse en su presencia. Su cabello era del color de las hojas de otoño y sus ojos, de un verde intenso, reflejaban la sabiduría de los bosques antiguos. Lyra cuidaba de su abuela enferma y, en secreto, de un pequeño triceratops huérfano al que había llamado Comelón. Comelón era aún un joven, del tamaño de un buey grande, pero su corazón era puro y leal. Un día, los jinetes de Terón llegaron a la aldea, no en busca de impuestos, sino de bestias. El rey había oído hablar de una criatura legendaria, un Argentinosaurus de tamaño colosal que habitaba en las montañas del Eco, y planeaba utilizarlo como arma de asedio para una guerra contra un reino distante. Los soldados, liderados por el capitán Kael, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro, requisaron todos los dinosaurios de carga y comenzaron a buscar bestias más grandes, prometiendo recompensas o, en su defecto, castigos. Lyra sintió un nudo en el estómago. Comelón estaba escondido en el establo, pero si lo encontraban, sería llevado y forzado a la guerra. Con el corazón latiéndole con fuerza, decidió que no permitiría que Comelón sufriera ese destino. Esa noche, bajo el manto de la luna, ella y Comelón escaparon, dirigiéndose hacia las montañas del Eco, un lugar tan peligroso como hermoso, poblado por pteranodones que anidaban en los acantilados y por depredadores que acechaban en las sombras. El viaje fue arduo. Lyra y Comelón tuvieron que evadir a las patrullas del rey y a los depredadores salvajes. Se alimentaban de bayas y raíces, y dormían acurrucados para mantenerse calientes. Durante este tiempo, el vínculo entre ellos se fortaleció. Comelón, aunque todavía joven, demostró una valentía sorprendente, protegiendo a Lyra de una manada de Compsognathus curiosos y un ataque sorpresa de un Dilophosaurus solitario. Lyra, por su parte, aprendió a confiar en los instintos de Comelón, a leer sus movimientos y a entender sus rugidos suaves. Finalmente, llegaron a las montañas del Eco. La atmósfera aquí era diferente, cargada de una energía primordial. El aire resonaba con un eco profundo, un sonido que Lyra pronto se dio cuenta que era el aliento del Argentinosaurus. Era una criatura majestuosa, una montaña de carne y hueso, con una piel que parecía corteza de árbol y ojos tan antiguos como el tiempo mismo. El Argentinosaurus no era hostil, pero era inmensamente poderoso, y Lyra sabía que el rey nunca podría controlarlo realmente. Mientras Lyra y Comelón se preparaban para encontrar una manera de proteger al gigante, apareció el capitán Kael con sus regimientos saurios. Habían rastreado a Lyra y, lo que era más importante, habían encontrado al Argentinosaurus. Kael se rió con malicia al ver a Lyra,
creyendo que la joven no representaba ninguna amenaza. Ordenó a sus hombres que intentaran someter al Argentinosaurus con redes y ganchos de hierro, una tarea que resultó ser inútil. El gigante apenas se inmutaba ante sus esfuerzos. Fue entonces cuando Lyra tuvo una idea. Recordó una antigua leyenda que su abuela le había contado, una historia sobre cómo los primeros humanos coexistían con los dinosaurios, no por la fuerza, sino por el respeto y la comprensión. Se acercó al Argentinosaurus, ignorando los gritos de Kael. Con el corazón palpitándole como un tambor de guerra, comenzó a cantar una melodía suave, una canción que había aprendido de las criaturas del bosque. La canción hablaba de la paz, de la armonía y de la conexión de todos los seres vivos. Para asombro de Kael y sus hombres, el Argentinosaurus bajó su enorme cabeza. Sus ojos, que antes parecían indiferentes, ahora mostraban una chispa de curiosidad. Lyra extendió su mano, y la criatura la rozó suavemente con su hocico. No era sumisión, sino reconocimiento. En ese momento, Comelón, con un rugido sorprendentemente fuerte para su tamaño, cargó contra los soldados más cercanos, dispersándolos. El joven Triceratops había crecido en valentía, y ahora, al ver la conexión de Lyra con el gigante, sentía la necesidad de protegerla. El caos se desató. Los soldados del rey, acostumbrados a la obediencia ciega de sus dinosaurios cautivos, estaban desconcertados por la repentina insubordinación de Comelón y la calma del Argentinosaurus. Kael, enfurecido, desenvainó su espada y cargó contra Lyra, pero el Argentinosaurus interpuso su enorme pata, bloqueando el ataque. El suelo tembló bajo el impacto. Kael se dio cuenta de que no solo el Argentinosaurus era incontrolable, sino que también era un protector. Superado en número y en poder, con sus planes frustrados, el capitán Kael y sus hombres se retiraron, prometiendo regresar con refuerzos aún mayores. Lyra sabía que su victoria era temporal. El rey Terón no se daría por vencido tan fácilmente. Pero ahora, no estaba sola. Tenía a Comelón, cuyo coraje había sorprendido a todos, y, lo más importante, tenía la confianza, y quizás la amistad, del Argentinosaurus. La leyenda del Argentinosaurus que había sido, encantado, por una joven aldeana se extendió rápidamente, inspirando esperanza en los corazones de aquellos que sufrían bajo el yugo de Terón. La gente comenzó a ver a los dinosaurios no solo como bestias de carga o armas, sino como seres con los que se podía coexistir, como parte de un equilibrio que el rey había roto. El reino de Eldoria estaba al borde de un cambio. La conexión entre Lyra y las bestias, el poder del corazón de la naturaleza, había desafiado la tiranía del hierro y la fuerza. La verdadera fuerza, Lyra había descubierto, no residía en el dominio, sino en la armonía. Y en un mundo donde el rugido de los dinosaurios se mezclaba con el canto de los bardos, una nueva era de comprensión y coexistencia comenzaba a amanecer, liderada por una joven y su valiente Comelón, y con el eco distante del corazón de una bestia milenaria.